Confusión Musical, pues bueno, seguimos con el tema de las reseñas cinematográficas. Otra protagonista mujer en esta película que se llama Bryanston, la hija del predicador. Sí, volteé a la derecha porque acá está mi prompter. Una película, bueno, interpretada por Dakota Fanning, que mucha gente la criticó porque hacía películas muy buenas cuando ella era una niña y de repente cuando creció, pues le pasó como esta maldición de los niños de Hollywood, que ya después, pues no tuvo papeles tan importantes, pero este en específico es una película bastante interesante donde todo sale mal, no hay un momento en donde las cosas mejoren y siempre va a haber algo peor. Entonces, digo, al mero estilo positivo, este director nos crea una película donde tiene que ver varias etapas de esta protagonista, desde que ella es una adolescente hasta que es una adulta, y la obsesión que tiene su padre, que es predicador, con ella. Entonces, pues cómo a pesar de todos estos años y de todo lo que ella ha escapado, no puede nunca escapar de él. Entonces está muy interesante por muchas cuestiones, porque combina un excelente guión con el tema de pues estas colonizaciones que traían la religión, pero que obviamente con sus propios intereses a los que les convenía, etcétera, etcétera. Y este tipo de historia en donde si algo va a salir mal, va a salir peor, muy al estilo del Diablo a todas horas, que también vamos a estar reseñando esa película próximamente. Entonces esta es una película que yo creo que no es apta para todo el público, porque si tienes corazón muy sensible, no la veas, porque hay incesto, hay mutilación, hay un montón de cosas de esas que a mí me gusta mucho ver en el cine, pero pues que no es como para todo el público. Entonces vamos a hablar de esta película, Bryanston o La hija del predicador, y regresamos para que nos digan qué es lo que opinan de esta cinta. Bueno, pues hablemos de cine hoy en otra cápsula más de estas reseñas de Confusión Musical. Otra vez tenemos una protagonista mujer, porque realmente sin querer, hasta de manera inconsciente, yo creo que siempre escojo chicas para tener estos resúmenes para que ustedes puedan ver la película. Pero pues bueno, en este caso vamos a hablar de una película muy interesante que llegó a mí por medio de un resumen y que realmente no es tan conocida. Esta película tiene 3 títulos, ustedes la pueden encontrar como La hija del predicador o Bryanston o Sin refugio. Cualquiera de estos 3 títulos la pueden encontrar, del director Martin Kohlhoven. Una cinta bastante interesante por muchas cuestiones que en un momento vamos a estar desmenuzando para todos ustedes. Bueno, en primer lugar, esta película tiene muchas cosas bastante interesantes y que tienen mucho que ver con esta situación de violencia hacia la mujer, contada en una película que vendría siendo como un western dramático de suspenso, ya que tiene toda la estructura del western y que nos habla acerca pues de la vida de una mujer en diferentes etapas de su vida, y también cuenta con 4 actos narrativos, en el cual uno de ellos se llama Revelación, otro se llama Éxodo, otro se llama Génesis y otro se llama Retribución, que están en orden anacrónico. Esto quiere decir que no es el orden como están, sino que la película sería contada diferente, pero en la pantalla la vemos pues de una manera lineal, se pudiera decir, ¿no? Pero en esta teoría quiere decir que al hacer anacrónico, básicamente el final sería el principio y los otros capítulos vendrían a ser los flashbacks de esta chica y lo que está recordando de su pasado, ¿no? Está de protagonista Dakota Fanning, pero ella está en el papel de Liz y está Emilia Jones en el papel de Joanna. Al final de cuentas, ellas son la misma persona en 2 etapas diferentes de su vida, pero Liz toma este nombre cuando hace este cambio de personalidad, que también la lleva a suplantar la personalidad de otra chica del burdel donde trabaja y cortarse la lengua para que no sea encontrada por el reverendo, quien es protagonizado por Guy Pearce como el reverendo y muchos actores bastante interesantes. Cabe destacar que esta cinta es una producción holandesa, estadounidense, francesa, alemana, belga y sueca. Esto quiere decir que vamos a ver actores
actores de todas estas nacionalidades y que tiene mucho que ver también con estos refugiados que se fueron a colonizar a los Estados Unidos, descendientes de Holanda, que es el caso de esta familia. Entonces, bueno, vamos por partes. La película La hija del predicador, prácticamente, a pesar de que son 4 actos narrativos, consta de 3 partes, en donde vamos a ver a una Joanna pasando la niñez a la adolescencia, donde vamos a ver a una Joanna que se escapa para irse y ser vendida por unos chinos en un burdel, y en la tercera parte en donde ella ya ha cambiado su nombre a Liz y pues ella ha encontrado un marido por correspondencia que la acepta a pesar de no tener lengua y donde empieza a tener una familia. En estas 3 épocas de esta mujer vamos a tener como la sombra principal al reverendo, que el reverendo no es otra cosa sino su padre. Entonces, desde el principio él está obsesionado con Joanna y después, cuando ella es una adulta y se va a este burdel, sigue obsesionado con ella y hasta que está casada sigue obsesionado totalmente con ella, ¿no? Vamos a ver varios puntos, digo, no me quiero demorar mucho porque luego la productora se enoja, pero vamos a platicar la sinopsis y después nos vamos con el trasfondo. Pues bueno, estos colonizadores holandeses están tratando de hacer vida en Estados Unidos, pues este predicador pues siempre tiene como esta atracción hacia su hija. Cuando se entera de que ella ha perdido esta niñez y que ya le bajó la regla, pues es cuando empieza más intensamente a estar detrás de ella y a ponerle labores como cualquier mujer. Entonces, después de eso, resulta que su madre pues es una persona que es bastante sumisa, que de repente no quiere tener relaciones con el padre, no quiere cumplir entre comillas sus deberes maritales, como le dice él, y cuando empieza a ver que el reverendo se empieza a fijar en su hija, pues ella trata de distraerlo de volver a tener sexo con él, pero él le dice que no, que Dios tiene otros planes para él y que así será como él podrá encontrar en Joanna pues a alguien mejor, ¿no? Entonces obviamente ella comienza a decirle que es un cerdo y que pues realmente lo que piensa hacer es asqueroso, y él le confecciona una máscara de hierro, sí parecida al de la película de la máscara de hierro, pues en primer lugar para humillarla y en segundo lugar para que ella no pueda decir absolutamente nada, lo cual es totalmente contradictorio porque se supone que él es un hombre de Dios y que él está sirviendo pues a la iglesia. Pero como en la película de El diablo a todas horas, hay muchos hombres a través de muchas historias y a través de muchos hechos reales han utilizado esta posición de poder pues para hacer lo que quieren con las mujeres. Tristemente así es. Él empieza a fijarse en su hija, pero pues ya con otros ojos, ¿no? Para esto pues ella empieza también a sentirse bastante molesta porque de repente un día ella está siendo bañada por la madre y él va y entra a verla con el cuerpo semidesnudo. Entonces pues obviamente ella no es tonta y ella sabe que él quiere algo más allá. Antes de estos problemas con la madre, pues 2 forajidos caen en la granja de esta familia y Joan los mete en un granero para curarlos. Al parecer los dos han recibido heridas de balas y ella se mete para curarlos, y también porque esta idea de empezarle a gustarle a los hombres como que también le llama algo la atención, ¿no? Algo tiene que ver ahí que le llama la atención. Entre ellos tienen problemas porque podemos ver un flashback en donde hubo un tiroteo, se roban un oro, ambos se disparan, ambos huyen juntos, entonces uno de ellos mata al otro y van y esconden el cuerpo. Obviamente aquí empiezan a hacer como una pequeña aventura platónica entre este forajido y entre Joan, y él se empieza a dar cuenta de las intenciones del padre, ¿no? Bueno, Joan empieza a meterle presión a su madre, a quien le dice que cómo es posible que se deje, que si ella estuviera en su lugar, ella para nada permitiría que la trataran así, etcétera, etcétera. Y ella, en medio de una misa, pues literalmente se cuelga en la iglesia, y el padre, en lugar de lamentarlo, empieza a decir que ahora pues ella va a arder en las llamas del infierno y pues que no va a haber perdón para ella, ¿no? Obviamente una situación de abuso del predicador desde la madre y que después corre con la hija porque también le hace estos como
azotes para expiarla del pecado, que también en varias religiones se supone que este tema de azotarse era como por medio del dolor físico arrepentirse de los pecados o de los malos pensamientos, y pues esta mujer permitía que su marido la azotara. Cuando finalmente quedan solos, el padre de Joan la obliga a ir a la iglesia, le pone esta misma máscara y le dice que pues se van a casar, que supuestamente si se casan no pasa nada, que lo dice en la Biblia, que si de plano no se puede y no hay otra manera, se puede procrear con los hijos, pero siempre y cuando sea a través de los santos sacramentos, ¿no? Obviamente utilizando este tema de la religión a su favor, pero este forajido llega a intentar salvarla, a intentar dispararle, pero por una mala dieta, que no ha comido bien, por la pérdida de sangre y por todo, pues no tiene la fuerza suficiente, y el reverendo sin problema apunta la pistola que él estaba apuntando hacia él y lo fulmina en un instante, llevándose en una escena muy desgarradora a Joana arrastrada y pues obviamente a cumplir sus deberes, que obviamente aquí no se alcanzaron a casar porque este chico interrumpió la boda, pero pues vamos a ver que sí consuman algo. Obviamente Joan no soporta esto, se escapa, y aquí es donde empieza la otra parte de estos actos narrativos, que sería el éxodo, pero para nosotros sería la parte 2. Ella pues bueno es recogida por una familia china, quien la lleva a un pueblo a venderla en un burdel. Joan no dice que ya ha perdido la virginidad, pero pues es vendida ahí y comienza a darse cuenta de qué es lo que pasa ahí, ¿no? Una chica se hace amiga de ella y le empieza a explicar pues que no diga que ya le ha bajado, que no diga que es señorita, que no diga absolutamente nada y que así estará a salvo. Ella empieza a trabajar como si fuera camarera en esta taberna burdel, se podría decir, y pues varios hombres quieren obviamente algo con ella. Le pagan a una prostituta, a la prostituta que le estaba cuidando, para pues que ella viera nada más. Entonces el jefe del burdel le dice pues que sí, que vaya viendo para que sepa lo que tiene que hacer. Empieza a ver que el sujeto empieza a tratar de estrangular a la prostituta, le empieza a golpear, etcétera, etcétera. Entonces Joan le empieza a apuntar con una pistola y pues después este sujeto quiere abusar de ella, pero la prostituta lo mata, ¿no? Entonces las reglas en este condado pues son muy sencillas, y es que si alguien se sobrepasa con los clientes porque es un pueblo minero y la distracción es el burdel, pues tienen que matar a quien se haya pasado con ellos, en este caso a esta prostituta. Bueno, Joan empieza a ver que también es un mundo muy aberrante, que es un mundo muy difícil, en el cual pues tiene que empezar desde casi su adolescencia, ¿no? Después de aquí se hace a otra amiga de este burdel, y pues esta chica tiene planeado pues escaparse porque ella no es feliz. Joan de cierta manera se siente a gusto ahí porque pues aunque no sea totalmente libre, prefiere eso a lo que estaba a punto de suceder con su padre, y está trabajando ahí junto a esta chica. Desgraciadamente esta chica pues otro de los chicos de las minas intenta besarla y él le muerde la lengua, y este sujeto pues para castigarla le dice a su jefe que le corte la lengua. Entonces a partir de ahí esta chica tiene que aprender a hablar con señas, y pues aquí con Joan empieza a hablar de señas y todo, y le explica que ella ha conseguido un marido por correspondencia, que tiene un hijo, que no le importa que sea muda ni que no tenga lengua, y que se va a casar con ella, ¿no? Un hombre viudo que tiene un hijo. Para esto pasa algo en el burdel, en donde les dice el jefe que alguien muy poderoso ha rentado el burdel para él solo, entonces pues que tiene mucho dinero, y pues les dice que no la vayan a regar a ninguna de ellas porque este sujeto tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, podemos ver que cuando este sujeto entra, Joan se da cuenta que pues no es nada más ni nada menos que su padre, el reverendo, a lo cual pues obviamente ella pues queda totalmente desconcertada, queda totalmente asustada, acordándose del trauma de que este sujeto le había causado, de la violación que le había realizado después de la muerte de su madre, y pues obviamente con todo el miedo a que la fuera a conocer, porque de hecho sacándola de la iglesia donde no se pudieron casar, él también la azotó antes de mantener relaciones sexuales con ella, ¿no? Entonces bueno, pues ella trata de ponerse como un antifaz, pero en la mente enferma del padre la ubica y pide que de todas ella sea la que suba con él. Ella trata de distraerlo, de bailarle, y él le dice que no se haga tonta, que él sabe quién es,
que está dispuesto a perdonarla, que su alma está condenada, pero pues que no le importa y pues que quiere llevársela, ¿no? Entonces, para esto pues él intenta abusar otra vez de ella, la golpea con el fajo, entra su amiga y lo acuchilla. Él la acuchilla a ella y desgraciadamente pues la mata. Y pues aquí esta chica, Joanna, ella cree que ha acabado con el padre. Incendia todo, incendia al padre, incendia el burdel, incendia a la amiga y cambia de personalidad para seguir una nueva vida. Que a partir de aquí podemos ver una de las escenas más desgarradoras, porque todo el film es desgarrador por muchas cuestiones estéticas, visuales, atmosféricas y por la música y por obviamente las actuaciones, que desgraciadamente ella va con un doctor a que le corte la lengua, pero el doctor no es capaz y ella misma termina cortándosela. Obviamente aquí nos hacen entender que el doctor pues le da los cuidados necesarios para que la herida no se infecte, le da medicamento y ella se va. Y aquí es donde vamos a encontrar nuestra parte 3, pero en los actos narrativos sería la 4, que es la retribución, ¿no? Que aquí sería básicamente donde empezaría nuestra historia. Esta sería como la primer parte, porque estamos hablando de una historia anacrónica. Entonces, pues bueno, básicamente este sería el principio, en donde, bueno, pues ya con la personalidad de Liz, tiene una hija a la cual adora, a la cual ama, su vida se ha convertido en algo bueno, está casada, tiene este otro hijo y se dedica a ser partera. Entonces tiene una vida feliz, enseña a la niña a hablar el lenguaje a señas, tiene una comunicación hermosa con ella y parece que ha superado como todos los traumas del pasado, hasta que un reverendo llega precisamente a estas tierras. Y aquí es donde todo empieza a desconcertarse, porque este reverendo es nada más y nada menos que su padre y lo único que busca es vengarse de ella y hacerla sufrir por lo que ella le hizo a él, ¿no? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Él pagó el burdel por el oro que le robó a estos forajidos que precisamente se estaban matando por una bolsa de oro, y después ha regresado a este pueblo solamente para acabar con la vida de su hija y hacerla infeliz. A partir de aquí es una serie de terror psicológico y una venganza y un resentimiento tan grandes que, a pesar de que es una película de época y es ficción, esto lo podemos ver en innumerables casos que ustedes busquen en internet, en innumerables asesinos que han matado a su pareja, padrastros que han obligado a sus hijastras a mantener relaciones, padres que han abusado de sus hijas y mantienen relaciones sexuales con ellas y tienen hijos, etcétera, etcétera. Entonces realmente esto, por muy ficción que sea, ahorita vamos a entrar en esa parte que les comentaba, pero bueno, él hace todo para acabar con ella. A partir de que ella elige la vida de una madre y un niño sacándolo con forceps, obviamente todo el pueblo se va en contra de ella y el mismo reverendo hace de las suyas, volteándole a mucha gente y empieza a fijarse en su hija y empieza a amenazarla diciéndole que le va a hacer todo el daño que sea posible y que todo lo que le hizo a ella se la va a hacer a su hija. Pero pues su hija es una niña más pequeña que cuando a Joan le sucedió lo que le sucedió. Aquí empieza matando al marido, quemando su casa, acabando con su reputación, matando a su hijastro, que esta es una de las partes más fuertes, matando al abuelo y en algún momento robándose a la niña pequeña, que de hecho esta escena está horrible y súper fuerte, porque bueno, ata a Liz a una silla y le dice que va a presenciar todo lo que le va a hacer a su hija, porque él ya está condenado, y por lo mismo de que ya está condenado, él puede hacer lo que quiera porque él se va a ir al infierno ya. Entonces bueno, resulta que a partir de aquí vamos nosotros a ver que él empieza a azotar a la niña y pues que está dispuesto también a abusar de ella. Entonces Liz, de estar en la silla con todas sus fuerzas y con este instinto de supervivencia que todas las madres tienen para salvar a sus hijos, hace una maniobra casi imposible para desatarse y le dispara a este sujeto y lo quema, ¿no? Y pues él le dice que más allá de que presa del infierno, pues el fuego es la falta de amor, ¿no? Ella afortunadamente salva a la niña y se la lleva
para tener una nueva vida. Podemos ver que están reconstruyendo la casa que él quemó, pero desgraciadamente al cambiar de personalidad, uno de los sheriffs, buscando en los cajones del sheriff anterior, encontró un cartel de Se Busca de Liz y la culpaba a ella por la muerte del dueño de este burdel y la culpaba a ella por la muerte del reverendo, que no sabían que no estaba muerto, que sí estaba vivo, y pues se la tienen que llevar a matar, a colgar, como en el viejo este. Y como este viejo dicho de western de nadie me va a llevar vivo, ella, viendo a su hija, se lanza a ahogarse en el mar mientras la llevan en una como lancha para colgarla. Entonces a ella no se la llevan viva y ella decide ahogarse para darle una mejor vida a su hija, ¿no? Obviamente que hay un prólogo al final en donde podemos ver a esta niña ya de adulta recordando que su madre era la más valiente, que para ella no había imposibles y que ella era alguien pues que realmente había pasado toda su vida luchando, era una luchadora. A final de todo el sacrificio que hizo esta mujer por salvar a su hija dio resultado. Vamos ahora sí rápidamente con todo lo que tiene que ver esta película, y es en primer lugar este tema de la violencia femenina que no está exenta de que sucediera en estas localidades, en estos lugares. La obsesión compulsiva y enfermiza de cualquier enfermo narcisista es lo que podemos ver en la pantalla. El perseguir, el no dejar que la persona sea feliz, el no dejar que haga su vida, el sentimiento de venganza, el quererle hacer daño, el querer hacer daño físico, emocional, mental, psicológico, es algo con lo cual se ha luchado a través de varios años y que a pesar de todo no se ha podido erradicar. Y este personaje es el que lucha en contra de todo esto, porque está la personalidad de la madre, que era alguien sumamente pues sumiso, que le hacía caso al esposo, y ella que a pesar de todo nunca dejó de luchar para estar en contra de este abuso, de esta falta de equidad, de esta falta de amor, de empatía, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que a mí me gusta mucho esa película por el tema de cómo una mujer logra salir adelante a pesar de todas las adversidades que se le atraviesen, pero también de ver cómo es posible que a pesar de tantos años, tantos y tantos hombres sigan teniendo estas actitudes machistas y violentas hacia las mujeres, y no tanto hacia las mujeres sino también a su propia sangre, porque en este caso podemos ver algo que creemos que es ficción pero que puede suceder en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Entonces pues bueno, creo que esta es una película que nos hace pensar y reflexionar a través de esta fábula enfermiza y de esta obsesión que tiene este hombre con esta chica, de lo que es capaz de llegar a ser muchísimos hombres enfermos. Entonces aquí yo sí creo que es justo y necesario que hagamos un análisis en nuestra sociedad, que hagamos un análisis en nuestras vidas, y también cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nuestros hijos sobre todo, porque como en esta película y como en El Diablo a Todas Horas, la verdad está en cualquier lugar, no solamente donde nosotros creamos que sea mal, y muchas de estas personas que tienen el poder se aprovechan de él para hacer el mal, a pesar de que pertenezcan a instituciones que se supone que son buenas y que son de Dios. Entonces todo esto nos da una crítica tanto social de la familia, tanto de la religión, tanto de esta hipocresía que existe cuanto a las personas que tienen poder religioso o de cualquier otro tipo, y también el mensaje más importante de luchar pero también cuidar a los seres que queremos, porque pues el mal está literalmente en todos lados. Una excelente actuación de estas dos actrices, de Emilia Jones como Joanne y de Dakota Fanning ya cuando cambia de personalidad a Liz, y la verdad de las cosas es que esta es una cinta difícil de ver por los matices oscuros, por lo depresivo de la película, pero tiene excelentes mensajes que valen la pena, y también tiene pues este momento de reflexión en donde Joanne acabó haciendo el bien y rompiendo este patrón con haber salvado a su hija, que eso es todo lo que tenemos que hacer los de las futuras generaciones, romper patrones para poder
salvar a los demás. Entonces esto es algo que nos queda de tarea. Vean esta cinta, cuídense mucho. Mi nombre es Beatriz Navarro. Díganos qué cinta es la que quieren que después estemos nosotros comentando, pero por el momento vean La hija del predicador o Brainstorm. Cuídense mucho, hasta luego, bye.